Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Miró, trabajo en el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE, que depende del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral, ahí soy investigador, y también trabajo como profesor en la Facultad de Ingeniería Química, que depende de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, el tema de la charla, como muestra acá la diapositiva, es catalizadores estructurados con aplicaciones ambientales. Un esquema de la charla va a ser primero una mirada histórica sobre la evolución de los catalizadores estructurados, un tipo especial de catalizadores estructurados en el cual estamos trabajando mucho en nuestro grupo del INCAPE, que se llama Grupo de Fisicoquímica, es la preparación de estructuras fibrosas de distinta índole, sobre todo cerámicas y metálicas. Algunas de esas estructuras son nanoestructuras, otras son microestructuras. Les voy a comentar un poco sobre aplicaciones de esas fibras catalíticas. Estamos haciendo varias aplicaciones, por ejemplo, de interés petroquímico, obtención de etileno y etano a partir de metano, metanación de CO2, y de interés ambiental, eliminación de contaminantes provenientes de motores diésel, oxidación de monóxido de carbono, pero bueno, no voy a hablar de todas ellas, sino de algunos ejemplos de estas aplicaciones. Y después, bueno, las fibras, para que funcionen en los procesos que les mencioné en las aplicaciones, tienen que conformarse o introducirse en reactores, que es donde se va a producir la reacción química. Entonces, también les voy a hablar un poco, brevemente, de reactores catalíticos en base a fibras, cartuchos de fibras, mallas metálicas, cartuchos de papeles cerámicos y fibras cerámicas soportadas en monolitos de cordierita. Brevemente, un poco acerca de la evolución de los procesos catalíticos para eliminación de contaminantes a través de la historia. Bueno, como les decía recién, se necesita el catalizador y un reactor. Los catalizadores típicamente han sido, con estas aplicaciones, metales nobles y óxidos, que son nanopartículas de metales nobles y óxidos, pero hay que dispersarlos para que sean estables y se aprovechen mejor sobre soportes que pueden ser nano, micro o mesoporosos. Y esos catalizadores se introducen en reactores donde se busca optimizar y controlar la transferencia de masa, la transferencia de calor y la pérdida de carga. En cuanto a la evolución de los catalizadores, estos catalizadores para eliminación de contaminantes comienzan a tener su auge en los años 70, a principios de los años 70, donde se utilizaban básicamente metales nobles como platino, paladio y rodio. Entre los años 70 y 90, los catalizadores tuvieron esas composiciones con metales nobles, evolucionando en cuanto a las proporciones de esos metales nobles que se introducían. Entre los años 90 y 2010 no hubo grandes novedades, la cosa se mantuvo más o menos estanca desde mi punto de vista, y desde el 2010 en adelante empieza la idea de cómo los metales nobles son escasos y muy caros, comenzar a ver cómo reemplazar parcial o totalmente esos metales nobles con óxidos para la eliminación de contaminantes. Y en eso estamos actualmente. Los reactores típicamente, y eso es lo que motiva un poco esta charla, donde se introducen esos catalizadores o se conforman esos catalizadores, son los que se llaman reactores estructurados.
que desde los años 70 hasta principios de este siglo, básicamente y fundamentalmente han sido los que se llaman monolitos de cordierita, que ahora vamos a ver qué son, y a partir de este siglo ya comienza a tener auge el diseño de distintas estructuras para mejorar la eficiencia y la especificidad en distintos procesos, que es lo que estamos haciendo nosotros con las fibras catalíticas. El primer gran hito, el primer gran suceso en la aplicación de catalizadores estructurados fue el monolito de cordierita, que es un óxido mixto, donde su aplicación inmediata fue para la eliminación de contaminantes en medios de transporte, ya sea autos o camiones. Entonces fueron evolucionando en la historia. Primero eran combustores, donde se eliminaba únicamente el monóxido de carbono y los hidrocarburos como contaminantes. Después evolucionó y pasó a ser lo que se llamó catalizadores de 3 vías, que eliminan monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Y después también hubo una evolución hacia el control de la contaminación de los motores diésel, que es tiene una particular característica, que es la emisión de particulado, que no es tan problemática en los motores que funcionan con nafta. Entonces, en ese caso, los monolitos se utilizaron y se vienen utilizando como filtros de partículas, filtros catalíticos, que primero filtran las partículas y después las eliminan catalíticamente. Entonces, un resumen de los principales contaminantes que pueden ser eliminados utilizando reactores estructurados, tanto de fuentes móviles como de fuentes industriales, fuentes fijas. En cuanto a los contaminantes de la atmósfera, están aquellos contaminantes tóxicos, que los principales son el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles, el hollín, que son partículas carbonosas, y después están los que no son contaminantes, pero son los gases de efecto invernadero. Y en cuanto a la eliminación de la contaminación del agua, estos catalizadores estructurados se pueden utilizar tanto para la eliminación de compuestos orgánicos tóxicos, como sales, como los nitratos y nitritos que están en las aguas subterráneas. Entonces pasamos a hablar de fibras como catalizadores estructurados. ¿Cuáles son las ventajas con respecto a las estructuras convencionales, que tienen una alta relación superficie-volumen, una alta relación de aspecto, o sea, longitud sobre diámetro, presentan una menor caída de presión que los catalizadores convencionales, unas mejoras en las transferencias de calor y masa, sirven para intensificación de procesos, se pueden adaptar a cartuchos o carcasas de cualquier geometría, son altamente porosas, escalables y generalmente de bajo costo. Entonces, en nuestro grupo, los tipos de fibras, básicamente con los que estamos trabajando, son fibras metálicas, papeles conformados por fibras de todo tipo, mayormente fibras cerámicas, y una combinación de monolitos donde se sintetizan, en la figura de abajo, fibras cerámicas por procesos de síntesis hidrotérmicas. Entonces, pasando a hablar un poco ahora de cómo se preparan estas estructuras catalíticas fibrosas, cerámicas y metálicas, hay distintos métodos para su preparación que estamos usando en nuestro grupo. Se pueden usar directamente fibras naturales, o sea, biofibras, como soportes de metales catalíticamente activos. A su vez, las fibras naturales pueden usarse como templates o como plantillas para, alrededor de ellas, generar estructuras, para copiar estructuras fibrosas cerámicas que copien a las fibras naturales.
Se pueden sintetizar fibras cerámicas por un método particular que vamos a ver después, que se llama electrospinning o electrohilado. Y vamos a hablar también de fibras metálicas, que básicamente son alambres con estructuras de mallas. Fibras naturales, vamos a ir dando ejemplos breves de cada caso. La lana, por ejemplo, son fibras que clásicamente se han utilizado en algunas reacciones importantes, como la oxidación de ácido ascórbico a fosfural, y sobre estas fibras de lana se ha acomplejado, se ha depositado, por ejemplo, cobre para esta reacción, con un muy buen resultado. Ahí cito un trabajo que ya ha sido realizado hace bastante tiempo. Después, con respecto a las fibras como plantillas, las fibras de algodón se pueden utilizar, como tienen terminales oxidrilos, donde se pueden anclar metales o formar óxidos, se pueden generar fibras huecas, o sea, uno impregna esas fibras de algodón con una solución, por ejemplo, en esta cita que estoy poniendo acá, que tiene precursores de cerio y zinc. Después calcina esa fibra, se elimina la materia orgánica y se obtiene lo que se muestra en la figura ahí de la derecha, que es una fibra hueca, cerámica, conformada por un óxido mixto de cerio y zirconia. En nuestro caso, estamos utilizando, perdón por la propaganda, pero una marca comercial de algodón para sintetizar fibras de cerio, cobalto cerio, y fibras de zirconia y cobalto zirconia. Entonces, sencillamente, en un frasquito, este es un método muy sencillo, se ponen las fibras, se ponen en contacto con soluciones de precursores, en este caso nitratos de cerio y cobalto, se deja un tiempo, se saca ese trozo de algodón mojado con los precursores, se calcinan y se obtienen las fibras huecas. Lo mismo hicimos con fibras de zirconio y cobalto para distintas aplicaciones ambientales que después les voy a comentar más adelante. Otro método de síntesis es por síntesis hidrotermal, que consiste en una mezcla de los precursores con ácido cítrico y con hidróxido de sodio. Se colocan en un recipiente donde se eleva la temperatura bajo presión y se obtienen no solamente fibras, sino, dependiendo del tiempo de tratamiento, distintos tipos de nano o microestructuras. Por ejemplo, dependiendo del tiempo de tratamiento, hemos obtenido esferas huecas de ceria, hemos obtenido haces de fibras cuando se realizó la síntesis por más tiempo. En el caso de zirconia obtuvimos nanorods, o sea, no llegan a ser fibras, sino que llegan a tener estructuras de pequeños cilindros, y que, bueno, todo eso tiene su explicación modelística, con la cual no los voy a aburrir, pero se puede interpretar por qué, desde el punto de vista físico-químico, ocurren estos fenómenos de nucleación y crecimiento con distintos tipos de dimensiones y formas. Por electrospinning, el método de electrospinning es un método muy interesante que inicialmente ha sido utilizado para obtener telas de polímeros. Nosotros lo estamos utilizando mezclando polímeros con materiales cerámicos para la obtención de nanofibras cerámicas. ¿En qué consiste este método? Bueno, se genera una diferencia de potencial entre una jeringa y un colector, una diferencia de potencial alta, y se inyecta por esa jeringa el fluido, que en el caso nuestro era la sal precursora
más un polímero, PVP, y se forma, debido a una interacción de fuerzas electrostáticas y fuerzas viscosas, lo que se llama un cono de Taylor. O sea que se forma una línea delgada de fluido, que forma un jet, que es atraído por esa alta diferencia de potencial hacia el colector, y ahí se colectan las fibras como la que estoy mostrando más abajo, que son nanofibras de óxido de cerio. Bueno, esos son los métodos básicamente que estamos empleando y utilizando en nuestros grupos. También otros métodos, pero en este caso no son fibras, sino que son nanorods o espigas de zeolitas, en este caso una sodio-mordenita, que hemos sintetizado sobre fibras metálicas de cobre, también para aplicaciones ambientales. En este caso, no son nanoestructuras, sino que son microestructuras. Bueno, algunas aplicaciones de estas fibras catalíticas. Una aplicación interesante, hay una reacción muy importante que se ha empezado a estudiar en la década de los 90, con la idea de obtener hidrocarburos intermediarios en la industria petroquímica, como etileno y etano, a partir del metano, que es muy abundante. Después se dejó por un tiempo, a partir del año 2000, de estudiarse tanto esta temática, y ahora últimamente ha renacido porque se han encontrado catalizadores más efectivos y con el descubrimiento de nuevos yacimientos de gas natural, sobre todo en nuestro país. Bueno, esta reacción química transcurre sobre la superficie de un catalizador que tiene oxígenos activos y que son catalizadores básicos, como óxidos básicos de potasio, y de sodio o de estroncio. Entonces, el metano y el oxígeno se alimentan sobre la superficie de este catalizador, se producen radicales metilos, y esa es la única etapa catalítica de la reacción, ya que esos radicales metilos se escapan de la superficie del catalizador, y lo deseable es que se acoplen en la fase gas, dando etano y etileno. Pero ¿qué pasa acá? En la fase gas también, como el etano y etileno son poco estables, se oxidan fácilmente, puede ocurrir una reacción no deseada, que es la oxidación de esos hidrocarburos hacia óxidos de carbono. Y si esos metilos son reabsorbidos en la superficie del catalizador, también pueden volver a reaccionar con oxígeno y dar también los compuestos que no estamos buscando que aparezcan ahí, que son óxidos de carbono. Entonces es muy importante en esta reacción química un adecuado equilibrio entre la relación superficie y fase gas, que nosotros los hemos encontrado de forma muy interesante utilizando nanofibras de óxido de lantano, donde se ha impregnado una cierta cantidad de óxido de estroncio. Y esas fibras han sido colocadas en un reactor, como el que se muestra en la figura de la derecha, donde se apoya el lecho catalítico y la salida de los gases a través de un capilar para evitar el contacto excesivo de los productos con la fase gas. Y de esa manera hemos logrado rendimientos que se encuentran entre los mejores reportados hasta el momento en la bibliografía. Otra aplicación de estas estructuras fibrosas es para filtros catalíticos de partículas. El caso más típico para la eliminación de partículas de hollín, que son tóxicas, altamente tóxicas y cancerígenas, provenientes de efluentes de motores diésel. Estas partículas de hollín, que son nanométricas, han sido declaradas
hace unos años por la Organización Mundial de la Salud como de riesgo máximo para la salud humana. Entonces hay los filtros catalíticos convencionales que son monolíticos, como en el primer esquema de la izquierda, intentan filtrar las partículas de hollín simbolizadas por esa esferita celeste y como un catalizador, típicamente óxido de cerio, se oxidan y se eliminan. Pero ¿qué pasa? Es muy importante el contacto entre esas partículas y el catalizador, que en ese caso, como se muestra en la figura, no es eficiente. Entonces se buscó mejorar el contacto introduciendo una sal de potasio, por ejemplo nitrato de potasio, que al tener un punto de fusión bajo, se establece como una especie semilíquida en la superficie del catalizador y eso mejora el contacto con las partículas. Pero ¿cuál es el punto negativo de la utilización del potasio? Que en condiciones de altas temperaturas y en presencia de agua, el potasio se va, se escapa y se pierde y el catalizador se desactiva. Entonces, bueno, lo que estamos trabajando sobre una idea anterior de Débora Fino, que ya había sido publicada anteriormente, estamos buscando la variante de nanofibras, donde se muestra ahí un esquemita cómo sería la relación entre una esferita celeste de partículas de hollín y nanofibras, donde se muestra cómo serían estas nanofibras filtrantes, además eficientes para que como catalizador generen múltiples puntos de contacto con las nanopartículas y puedan ser catalíticamente quemadas por el aire presente en ese efluente. Otra aplicación ha sido la oxidación de CO. Hemos puesto cobre sobre lo que les mostraba antes, que era una zeolita mordenítica. Hemos intercambiado cobre, óxido de cobre, promovido con óxido de cerio sobre esa película de mordenita y hemos generado después un microreactor de mallas que ha mostrado ser muy eficiente para la eliminación del monóxido de carbono. Otra aplicación, esta vez en fase líquida, para eliminación de nitratos y nitritos que son muy tóxicos y presentes en agua subterránea. Son muy tóxicos sobre todo para los bebés, en los cuales el nitrito proveniente del nitrato da lugar a una enfermedad que se llama metahemoglobunemia, no sé si lo dije correctamente, pero es una enfermedad que se llama síndrome de bebé azul, en el cual los productos que se generan, orgánicos combinados con los nitritos, imposibilitan que la sangre capte convenientemente el oxígeno. Además son cancerígenos estos nitratos y nitritos. Entonces, como en muchos lugares del interior acá de Santa Fe, por ejemplo, y también de la provincia de Buenos Aires, los acuíferos subterráneos por sobrefertilización del terreno o por la presencia de pozos negros se generan cantidades no permitidas de nitratos y nitritos. Estamos desarrollando catalizadores en base a fibras para eliminar esos nitratos y nitritos por reducción con hidrógeno. Esto no es un método nuevo, sino que ya hace varios años que se viene estudiando, pero la novedad es que con estas fibras se puede eficientemente eliminar la presencia de micromedios alcalinos, que son los que hacen que esta reacción sea menos eficiente. Bueno, eso era en cuanto a aplicaciones en distintos tipos de reacciones. Ahora brevemente voy a pasar a hablar de cómo esas fibras se pueden acomodar en forma de reactores para poder utilizarse en la vida real. Por ejemplo, lo estamos haciendo en papeles, o sea, las fibras
hasta ahora hemos probado con fibras de sílice alúmina. Por el método convencional de fabricación del papel, se puede generar un papel, pero cerámico, que resiste altas temperaturas. ¿Cuál es la ventaja de este papel cerámico? Bueno, sobre este papel cerámico se depositan materiales catalíticamente activos y se puede adaptar a un cartucho catalítico, por ejemplo, para el efluente de un auto o para efluentes de instalaciones industriales. Entonces, bueno, ha sido un trabajo arduo llevar a cabo la preparación de estos materiales porque tienen que ser resistentes, no tienen que ser quebradizos, tienen que ser flexibles para poder enrollarlos, como se muestra en las figuras, y meterlo adentro de cartuchos que serían entonces la suma del papel más el cartucho sería el reactor catalítico en base a fibras. Acá muestro cómo es brevemente el método de preparación del papel. Se parte de una mezcla de cloruro de sodio y polielectrolitos, se agregan fibras cerámicas, se agregan aglutinantes, polielectrolitos de signo contrario, celulosa, eso se prensa, se hace un slurry con todo eso, se prensa, se seca, se calcina y se obtiene el papel cerámico, que hasta ahí es nuestro soporte. Sobre ese papel cerámico se introducen fases activas, en nuestro caso hemos utilizado cerio y cobalto, y se procede a la calcinación y se obtiene lo que se llama el papel catalítico. Ese papel catalítico, a modo de prueba, hemos comenzado usándolo en los efluentes de un motor diésel, y se muestra ahí cómo ha actuado eficientemente en principio como filtro. No lo hemos probado todavía in situ como catalizador, pero sí después tomando una muestra del hollín que se muestra ahí que se ha depositado actuando como filtro, lo hemos llevado al laboratorio y vemos que el catalizador quema eficientemente esas partículas de hollín que se han depositado ahí en un motor real. Actualmente estamos trabajando en subir a una escala más, lo que sería escala de planta piloto, también con un motor real, donde vemos ahí un esquema donde hemos diseñado un sistema donde se introducen los papeles, donde entra el efluente del motor y va siendo filtrado secuencialmente por los distintos papeles catalíticos. Esos papeles han sido metidos en un cartucho, en una carcasa como la que se muestra en la figura, y se han utilizado con bastante éxito en un motor real. Y otro tipo de reactor catalítico, en este caso en base a fibras metálicas. Esas fibras metálicas en forma de mallas se pueden acondicionar adecuadamente, dejando espacio libre entre ellas para introducirlas sobre cartuchos, y que esos cartuchos después se le adiciona la sustancia activa catalíticamente, y tienen aplicaciones múltiples, tanto en medios de transporte para la eliminación de los contaminantes de sus escapes, como también en efluentes de instalaciones industriales, y estamos explorando esas posibles aplicaciones con contactos con algunas empresas de la zona. También estamos trabajando en la deposición de nanofibras en monolitos, o sea, una combinación del monolito tradicional con estructuras fibrosas. Tradicionalmente, muchos de ustedes lo habrán escuchado, la fase activa en los monolitos se depositan por el método que se llama wash coating, que es como una pintura de la pared del monolito. Pero en ese caso nosotros notamos que cuando utilizamos ese método con las fibras, quedaban paralelas a la pared del sustrato y se perdía mucha superficie de contacto con los reactivos. Entonces exploramos la síntesis in situ de las fibras,
sobre el mismo monolito y con la idea de generar racimos de fibras, como se muestra en la figura, o estructuras fibrosas abiertas, donde se mejore el contacto con los reactivos. Entonces, bueno, de esa forma, por inmersión de monolitos en un gel de síntesis, hemos logrado esto, donde se observa ahí el monolito, donde han crecido entre nano y microfibras de ceria, con un tamaño intermedio entre lo nano y lo micro. Y ahí se observa cómo se han depositado esas fibras en forma accesible en el interior de la estructura del monolito de cordierita. Bueno, como conclusiones, creo que ya estamos más o menos en tiempo, se presenta una perspectiva interesante, relativamente novedosa, del empleo de estas fibras metálicas, cerámicas u otros materiales, biomateriales, que tienen las ventajas que le mencionaba anteriormente y que lo hace como candidatos interesantes para la aplicación a la eliminación de contaminantes ambientales y a la intensificación de procesos productivos. Esas serían las conclusiones. Le muestro un poco el entorno en el cual estamos trabajando. El de abajo, el edificio nuevo que recientemente se ha construido con fondos de CONICET, del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, y hay dos sedes del INCAPE, esa que está abajo, que es la más nueva, y la de arriba, que es la que está en nuestro grupo de Fisicoquímica, que no la hemos podido mudar todavía porque no entrábamos en el edificio nuevo y además tenemos en funcionamiento instrumentos relativamente grandes que eran difíciles de transportar. Y a la derecha arriba les muestro un edificio muy lindo, que es el edificio de la Rectoría de la Universidad Nacional del Litoral. Esta foto antigua era allá en los comienzos del grupo de Fisicoquímica, y ese era el grupo, éramos pocos, y fíjense una curiosidad, ¿no es cierto?, que destacar, que cuento ahí 4 damas y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caballeros, o sea, una amplia mayoría de caballeros frente a las damas. Y ahora muestro una actualización de nuestro grupo donde la situación se ha invertido notablemente. O sea, las damas nos superan ampliamente en estas tareas de investigación que estamos emprendiendo, lo cual para nosotros es una buena noticia. Trabajan muy bien, son más aplicadas que los caballeros, son más prolijas y más responsables que los caballeros, debo admitirlo. Bueno, algunos agradecimientos. Ahí está el grupo de trabajo, que es una parte del grupo de Fisicoquímica que está trabajando en este tema de fibras. Y agradezco el financiamiento de la Facultad de Ingeniería Química, de la Universidad, de la empresa O4, que fabrica filtros de aire para automóviles, del Laboratorio de Control de Emisiones de Gaseosas Vehiculares, que está en Ezeiza, y a la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, y por supuesto al CONICET. Bueno, y acá termino, les dejo mi contacto, ese es mi correo de contacto, cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier consulta, me la pueden hacer libremente y en cualquier momento, y yo generalmente respondo rápidamente a los correos que me envían. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que no haya sido muy aburrida la charla y que les haya servido un poco. Muchas gracias.